Pero hoy, 25 de mayo, Día de la Patria, fue un día también de Te Deum, un día en el cual el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, dijo lo suyo con sutileza, pero marcando fuertes diferencias con Milei. Esto en medio de una apuesta del gobierno a que el año termine, después del Mundial, con una visita estelar, con la visita del Papa León XIV. Quiso Pablo Quirno primerear al Papa, al Vaticano, con este tuit que hizo el viernes, donde, bueno, lanzó el puntapié inicial de un montón de especulaciones que luego terminaron de materializarse en declaraciones que hubo también en Uruguay, anticipando la visita del Papa al otro lado del charco. Claro, intentó mostrarse críptico, no spoilear el anuncio el canciller, pero habló de una buena noticia que hará feliz a todo el pueblo argentino y la fechó para la primavera. Claro, es justamente lo que se dijo en Uruguay al mismo tiempo. En Uruguay se apuraron a anunciarlo, la propia Iglesia uruguaya dijo que en noviembre va a venir el Papa León XIV, y aunque el Vaticano no lo confirmó, lo que hizo Quirno fue también intentar marcarle la cancha. Un Vaticano que procura ser cauteloso porque se sabe que Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV, hizo el grueso de su carrera misionando en Perú y está pendiente de la elección de Perú que se va a disputar el próximo 7 de junio, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, porque lo que quiere es ir a ese país, además de ir a Uruguay, además de pasar por la Argentina, que recordemos no fue visitada por el Papa argentino a lo largo de su papado. Bueno, anticipó la jugada, primerió el canciller, y hoy asistimos a las críticas que García Cuerva, discípulo de Jorge Bergoglio, pero muy alineado con el Papa León XIV, a quien citó reiteradas ocasiones, le dijo esto. Ellos podían caminar, y esto los hizo solidarios con el dolor ajeno. La vida seguramente les dio más oportunidades, y por eso fueron más sensibles frente al paralítico. No lo dejaron tirado, porque nadie es descartable, nadie es desechable. Todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más. El Papa León XIV nos recuerda que la pregunta recurrente es siempre la misma. ¿Los menos dotados no son personas humanas? ¿Los débiles no tienen nuestra misma dignidad? ¿Los que nacieron con menos posibilidades valen menos como seres humanos y solo deben limitarse a sobrevivir? De nuestra respuesta, continúa diciendo el Papa, a estos interrogantes depende el valor de nuestras sociedades y también nuestro futuro. O reconquistamos nuestra dignidad moral y espiritual, o caemos como en un pozo de suciedad. Es cierto, García Cuerva no habló de corrupción, pero teniéndolo a Milei allí enfrente, a apenas 2 o 3 metros, hizo prácticamente una lista de los sectores dañados por sus políticas. Dijo también, cuando avanzó en su homilía, lo siguiente. La sombra de una nube de desmembramiento social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos. El sálvese quien pueda no es más que la expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone a la nación, porque terminamos siendo solo una suma de individuos en un mismo territorio, donde cada uno piensa en sí mismo y en el propio bienestar.
Si hacía falta una confirmación de que esto que dijo el arzobispo de Buenos Aires iba al choque directo con la filosofía ultraderechista, la filosofía del gobierno que encabeza Javier Milei, que habla en nombre de la libertad, pero preconizando al más puro individuo, un individuo que está en contra de los demás individuos de la comunidad. Basta ver lo que tuiteó inmediatamente después Berti Venegas Lynch, diciendo que el arzobispo estaba haciendo peronismo con sotana, que estaba militando por la vuelta de dirigentes con los cuales lo mostró, porque está fotografiado con dirigentes, del mismo modo que hoy apareció junto con el presidente Javier Milei. No me voy a detener en Venegas Lynch, sí voy a hacer notar algo que durante el día de hoy no se hizo notar mucho en los medios argentinos, que es que esto que dijo García Cuerva salió casi en simultáneo a la primera encíclica del Papa León XIV, que la denominó Magnifica Humanitas, Humanidad Magnífica, y que parece haber sido algo así como una declaración de guerra a Silicon Valley, a la militarización de la inteligencia artificial, de las plataformas, de los algoritmos, y al hiperlucro que desplegaron esos tecnomagnates de Silicon Valley en los últimos 10 años. Escuchalo un cachito al Papa, menos de un minuto, sobre esta problemática contemporánea. Bien, me han llegado otras voces muy inquietantes sobre sistemas de armas cada vez más autónomos, prácticamente fuera de alcance humano para su control efectivo. Escucho relatos muy preocupantes sobre algoritmos que pueden bloquear el acceso a la atención médica, el empleo y la seguridad basándose en datos viciados por prejuicios e injusticias. Y he escuchado el silencio de quienes no tienen voz cuando se toman decisiones que probablemente generan nuevas formas de exclusión y sufrimiento. De esta escucha surgió una convicción inquietante expresada en Magnifica Humanitas: la inteligencia artificial debe ser desarmada. Sé que la palabra es fuerte, pero la elegí deliberadamente porque en este momento se requieren palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar caminos para la humanidad. Es increíble, pero es casi una alusión con nombre y apellido al magnate Peter Thiel, fundador de PayPal, junto con Elon Musk, padre de Palantir Technologies, la compañía que usa el Pentágono, que usa el gobierno de los Estados Unidos para operar los drones que luego asesinan, masacran niños en Franja de Gaza o en el sur del Líbano, o que teledirigen los objetivos militares en Irán con tan poca puntería que terminan atacando una escuela donde mueren 100 niñas. Bueno, todo eso es manejado por inteligencia artificial aplicada a la defensa, o más bien al ataque. Y buena parte de esto lo encarna este hombre, Peter Thiel, la persona que el 23 de abril pasado, hace un mes, se reunió en esta circunstancia con el presidente Milei, con Pablo Kirchner. Ahí está en primera plana la motosierra, ahí están quienes acompañaron a Peter Thiel en ese extraño día en el cual echaron a todos los periodistas de la Casa Rosada. Un curioso privilegio que tuvo este magnate, que luego se compró una mansión de 12 millones de dólares en Barrio Parque, luego unos terrenos en Punta del Este. Dicen que se está preparando un safe haven, un nidito, por si Trump pierde en noviembre en Estados Unidos. Pero da la sensación de que busca algo más que eso. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora, este hombre, este iconoclasta de Silicon Valley, le dice al Papa León XIV el Papa woke. Y manifestó en varias ocasiones estar preocupado porque Prevost, porque el nuevo Papa León XIV, trabaje con un presidente estadounidense marxista. Sí, parecidas a las paranoias que tienen acá Milei
y los suyos. Dijo incluso en una ocasión en privado que teme que alguien como Alexandra Ocasio-Cortez, la referente de los demócratas de izquierda, arme con el Papa una fusión marxista César papista que lleve a Estados Unidos a una debacle irreversible. Sí, este hombre organiza, además de moverse sigilosamente entre países, de haber publicado libros sobre filosofía y sobre el porvenir de la humanidad, de dudar incluso que la humanidad deba sobrevivir a las máquinas que ellos están creando. Bueno, este hombre hizo una serie de encuentros reservados, primero en San Francisco, luego en otros lugares del mundo, incluso en Roma, donde decía cosas como esta que revelan aquí. In October, he had these Antichrist lectures, but he calls Leo XIV the woke American Pope, and his biggest fear, he says, is that the woke American Pope will work with AOC for a Marxist Catholic fusion presidency. So these guys are fingers crossed. Exactly. Claro, ahí se estaban riendo de esto que decía en privado Peter Thiel, pero las entradas a estos encuentros, que como les digo, primero hicieron en San Francisco, costaban unos $200. Estaba prohibido grabar o contar lo que se decía adentro. Por supuesto, estaba prohibida la prensa también. Y en las grabaciones de audio que se terminaron filtrando y que fueron baneadas de redes sociales, bajadas precisamente por la amistad que tienen Thiel con Elon Musk desde hace muchísimo tiempo, decía Thiel que le había recomendado al vicepresidente de Estados Unidos, a J.D. Vance, que no le diera bola al Papa en cuestiones morales y que especialmente desechara su consejo de discutir la ética de la inteligencia artificial. Dijo, si hacen caso a eso, estamos perdidos, porque nuestra inteligencia artificial, la que está al servicio de ICE, de migraciones, de los drones de Medio Oriente, de los bombardeos teledirigidos, no puede darse el lujo de discusiones sobre ética. Claro, en marzo de este año, antes de venir a la Argentina, justo antes de venir a la Argentina, Peter Thiel llevó estos encuentros a Roma. Para gran disgusto del Vaticano, hizo estos mismos encuentros casi como una provocación. Así lo publican medios internacionales que, hablan de este seminario secreto, donde directamente vinculó al nuevo Papa con el anticristo. Yo no soy muy ducho en cuestiones teológicas, pero me da la sensación de que es también parte del disparate en el que viven estos magnates, la idea misma de que un anticristo puede venir y que puede estar encarnado en alguien que ha dedicado su vida a misionar y a profalar la palabra de Cristo. Justamente, la verdad, mueve a risa, pero sí, es esto lo que dijo en Roma, a metros del Vaticano, Peter Thiel, antes de venir a la Argentina. Lo digo para poner de manifiesto la contradicción en la que está Milei, apostando a que venga el Papa en noviembre, a que se genere una fiesta popular, millones de personas en las calles, y a la vez dándole cobijo privilegiado y abriéndole una ventana de negocios como a nadie al archienemigo del Papa que, hoy protagoniza la encíclica Magnificat Humanitas. Claro, antes de que se conociera hoy esta encíclica, el mismo Papa, el viernes o sábado, tuiteó esto, una especie de adelanto. Estamos asistiendo a un eclipse del sentido de lo que significa ser humano, como demuestra la desenfrenada implementación de la tecnología en detrimento de la dignidad humana. Es necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la verdadera grandeza de la humanidad tal y como los concibe Dios. El desafío al que nos enfrentamos actualmente no es tecnológico, sino antropológico. Y espero que la carta encíclica que se publicará dentro de unos días pueda contribuir a afrontar este reto. La discusión sobre la inteligencia artificial se está dando dentro incluso del conservadurismo norteamericano. No es esto una pelea solo entre el Vaticano y Silicon Valley. Es un debate, una ebullición que cruza, por ejemplo, a tipos como Steve Bannon,
el arquitecto del triunfo de Trump en la primera presidencia, aquel que dijo que hay que llenar de mierda todo para que la gente no entienda nada, acaba de firmar junto a presbíteros protestantes, evangélicos de todo Estados Unidos, una carta exigiéndole a Trump también que regule a los Palantir de la vida, que regule a ChatGPT, a Claude, a bueno, todos los motores de inteligencia artificial que en un primer momento fueron simples robots de chat, a los cuales uno le preguntaba una duda que tenía, pero que ahora se han convertido en agentes multitareas de despliegue muy, muy extendido en toda la sociedad, incluso en estas economías habitualmente muy reservadas a gigantes de la defensa, gigantes de las telecomunicaciones. Bueno, ahí están. Y no en vano fueron a China con Donald Trump cuando lo fue a ver a Xi Jinping hace 10 días. No en vano han recibido grados en el ejército norteamericano también los principales referentes de estas empresas. Claro, es algo que cambió de manera muy acelerada y que tiene hasta a los actores discutiendo si está bien que usen su imagen sin su consentimiento. De esto vamos a hablar en un rato con Alan Deitch, como les decía al principio, pero lo que dice la encíclica es realmente digno de ser subrayado. Dice que la revolución digital modificó la gramática de los conflictos, que el recurso a la fuerza ya es todo el tiempo una opción inmediata y viable, que en la base de todo hay una cultura del poder que normaliza la guerra, que la coloca nuevamente como un instrumento de política internacional, más allá del derecho, que esto favorece el rearme. Claro, acá, en simultáneo a la publicación de esta encíclica, que los papas suelen publicar pocas a lo largo de sus papados, es un evento importante para el Vaticano y para la fe católica. Bueno, en simultáneo a la salida de estas reflexiones, Milei anunciaba que le entrega la política social a Palantir. Y lo hacía con un video medio falopa que por momentos cuesta tomar en serio, parecía más la promoción de una estafa piramidal o de alguna de estas inversiones que dan, bueno, una cripto, ¿no? Como Libra. Míralo vos directamente, el gemelo digital. Hoy Argentina da un paso histórico. El gemelo digital. La verdad que costaba entender por qué le habían puesto así, hasta que me enteré por Emi Garzón que la propia Palantir brinda el servicio a distintos gobiernos y se los ofrece a muchos otros de un gemelo digital. O sea, lo que anunció Milei es la adopción de un programa que Palantir, de Peter Thiel, el enemigo del Papa que se mudó a la Argentina durante algunos meses, ofrece como parte de su cartera de servicios. Y la verdad, un poco ya están haciendo que la inteligencia artificial gobierne por ellos, porque si no, no hubieran publicado este mapa de la Argentina sin Tucumán, que puso en ridículo a todo el gabinete y a algunos dirigentes del PRO también, como Martín Yesa, lo vi tuitear este mismo mapa al diputado favorito de Macri. Bueno, con las formas de las provincias deformadas, completamente distorsionado de la realidad y además con información que habían inventado, así, abiertamente. Lo posteó primero Felipe Núñez, uno de los funcionarios del equipo económico que ha sido favorecido por los préstamos del Banco Nación. Él se llevó, creo que 580 palos para la casa propia como funcionario, aprovechando una ventaja que era para los empleados estatales, que obviamente no pueden sacar un crédito porque no les da la relación cuota-ingreso. Bueno, fue él el que primero posteó esto, intentando criticar a la provincia de Buenos Aires, que aparece en rojo. Fíjate, si scrolleás el mapa para arriba, sale la provincia de Buenos Aires como la única que no crece, en base a un supuesto informe económico mensual del IAE, de la Universidad Austral, que nunca se publicó. La propia Universidad Austral salió a desmentir que este mapa, incluso con la forma correcta de las provincias, como después lo volvió a tuitear Milei, forme parte del estudio que citan
que dice supuestamente que las provincias crecen bajo estos parámetros. No ocurre, no existió nunca este mapa porque no hay datos tampoco del Producto Bruto Geográfico que permitan hacer una discriminación de este tipo. Bueno, lo hicieron para defender el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, cada vez más criticado por una sencilla razón, que es que las inversiones no están llegando. Y la verdad, no llegan ni con las gigantescas concesiones que hace el RIGI. Están tan nerviosos con este asunto que hasta se la tomaron con este cronista, con el conductor de su programa favorito de los lunes, a quien apostrofaron de esta manera por lo que dijo el viernes en el programa de una radio colega en la que también trabaja. Se tomaron un tiempo en mí, porque fíjense que sigue el tuit, mucho texto. Empiezan a detallar aquí los anuncios de las inversiones que yo estaba contando que no se han concretado todavía. Pero si no me quieren creer a mí, acaba de salir un informe de la OCDE, un ranking de la inversión extranjera de todos los países de la OCDE y los que aspiran a hacerlo en algún momento. Y Argentina hay que irla a buscar al fondo de la tabla. Es realmente lastimoso, lastimoso. Mirá lo que es el ranking, porque de verdad, yo simplemente extraje los países de Latinoamérica. Brasil, el año pasado, tuvo una inversión extranjera directa más de 20 veces más alta que la Argentina. Más de 20 veces. Ahí está encabezando el ranking el Brasil del comunista Luis Ignacio Lula da Silva, con 77.000 millones de dólares prácticamente. Argentina apenas llegó a los 3.000. Y esto es bruto, ni que hablar si le restamos las amortizaciones, las utilidades, los dividendos que mandan las multinacionales que superan ese monto. Por eso la inversión neta el año pasado fue negativa. Pero fíjate lo que es Chile, por ejemplo, con 4 veces lo nuestro. Fíjate lo que es México, con más de 12 veces lo que recibió la Argentina. Colombia, 4 veces lo que recibió Argentina también. Costa Rica, un país de Centroamérica, una economía minúscula al lado de la nuestra, recibe casi el doble. De verdad, no están llegando las inversiones del RIGI. Es algo muy evidente, incluso para los empresarios que las están empujando, que a duras penas consiguen que los socios le manden algo. Y cosas como el mapa, ese mapa de inteligencia artificial, lo ponen muy, muy en evidencia. Claro, este régimen, cuando se ponga en marcha, va a costar mucho al fisco. Lo que dice el equipo económico es un costo fiscal sobre una inversión que hoy no tenemos, con lo cual es mentira decir, es falso sostener que esto le va a costar al fisco. Pero le va a costar al fisco y le va a costar mucho. Le va a costar en un escenario moderado, en un escenario como hoy se planteó el CEPA, de las proyecciones oficiales, en caso de que avancen a ese ritmo los proyectos, unos 1.800 millones de dólares al año, solo con lo ya anunciado. Por eso es una manera de maniatar al gobierno que venga, el RIGI. Igual que la deuda. El gobierno que venga no tiene forma de recaudar de los sectores más dinámicos de la economía. ¿Por qué? Bueno, porque esos sectores ya cantaron PRI con estos anuncios de inversión y desembolsando una muy pequeña parte, bueno, ya se garantizan el acceso a esos beneficios. Algo de esto sobrevoló la reunión que tuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, con Martín Rapalini y con el resto de los jerarcas de la Unión Industrial, que fueron supuestamente a pedir que la industria también tenga un trato así de beneficioso. Un hombre de Techín, por ejemplo, como David Uriburu. Ahora, ¿cuál es el problema para Martín Rapalini? Que él puede vestirse con el traje de industrial, pero forma parte de un emprendimiento minero que recibió el beneficio del RIGI, que es el proyecto San Jorge en Mendoza,
y que, bueno, lo tiene del otro lado del mostrador. Claro, hay muchos industriales que o se hacen importadores, o se hacen mineros, o se hacen petroleros. ¿Por qué? Y bueno, porque ven que la industria, si Milei llega a reelegir, va a desaparecer de la Argentina. Y porque se dan cuenta de que este reseteo es un reseteo muy profundo. Un reseteo que ya ocurrió en algunos países, pero claro, ninguno del tamaño de la Argentina. Vi una nota muy interesante de Fernando Krakowiak en Econojournal, que es un portal dedicado a temas energéticos, sobre el caso Guyana. En Guyana, hace 10 años, ExxonMobil descubrió un gigantesco reservorio de petróleo, que es medio continuidad de los reservorios que hay en Venezuela. Eso hizo que el PBI per cápita de Guyana aumentara de $5.000 a $33.000 en apenas una década. Pero claro, lo que revisa Fernando es que ese salto brutal de los ingresos de una pequeña nación de América como es Guyana no tuvo todavía consecuencias sobre los muy altos índices de pobreza que hay ahí. Una pobreza que ni siquiera se gastan en medir en Guyana. El último dato es de 2019 y parece que todavía sigue ahí, arriba del 40%. Claro, la que sí embolsó los beneficios de ese enclave productivo, hiperproductivo, es ExxonMobil, que zafó de una debacle que estaba atravesando a nivel internacional y que ahora tiene más del 10% de sus ganancias en ese pequeño país. ¿Queremos ser Guyana, los argentinos? ¿Pretendemos que sea nuestra economía un páramo con islotes de prosperidad muy puntuales, muy particulares? Bueno, es lo que en todo caso se discutirá en la campaña del año que viene. Pero la verdad, los datos de hoy arrojan que la industria y el consumo siguen en caída libre. El presidente no lo ve o quiere aferrarse de datos coyunturales, como fue en marzo el 5,5% que saltó el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica. Mira cómo lo festejaba esta semana. Era imposible crecer. Bueno, parece que se equivocaron, porque hoy tuvimos el anuncio del estimador mensual de la actividad económica, es decir, la proxy del PBI. Digo, Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5% interanual y 3,5% desestacionalizado, rompiendo el máximo histórico de la variable. ¿Qué festejan? Se debe preguntar el dueño de una pyme, el de un pequeño comercio. Mirá lo que es. La industria manufacturera, es cierto, mejoró en marzo puntualmente y apalancó ese EMAE. Mirá dónde está. Mirá dónde estaba cuando asume Milei, 2023. Ahí está la leve recuperación después de un cimbronazo. La construcción. Ahí están los jornaleros que cobran 50 lucas, diciendo, ¿dónde está el rebote, el pedo de buzo? Ahí está la construcción, todavía 20 puntos abajo de cuando asumió Milei. Estos son los sectores perdedores. El comercio minorista también, una catástrofe. ¿Y cuáles son los ganadores? Los sectores ganadores son el agro, minas y canteras y la intermediación financiera. Y ahí sí tenés el crecimiento que figura en las estadísticas, pero para muy poquita gente. Es la agricultura que saltó en comparación con una sequía. Las minas y canteras que expresan la maduración de inversiones que vienen haciéndose hace años, que está buenísimo que tengamos, pero que no es de ahora. Y aquí la suba de tasa de interés de Caputo. Esto fácil viene y fácil se va, ¿eh? Con la corrida, como en 2018, vuela. ¿Qué pasa con las ventas? ¿Qué pasa con los supermercados? Cayeron 5,1% las ventas y están así, como un electrocardiograma plano. ¿Qué pasa con los shoppings? ¿Qué pasa con las ventas de electrodomésticos? En todos los casos son números de catástrofe. Ese es el dato que se conoció el viernes, 13,3%. Me dirán, bueno, en el supermercado puede ser que hay gente que migró al e-commerce. Bueno, ahí son
Fíjense, ya 9 meses de caída fuerte en comparación contra momentos en los cuales ya había habido una caída fuerte. Los supermercados lo mismo, los electrodomésticos lo mismo, 12,4% de caída en marzo contra marzo, derrumbe del consumo en toda la línea. Y lo de la industria, hay que mirar el informe de Diego Coats, el que fue el economista jefe de la UIA durante 20 años, hasta que llegó Rapalini, que acaba de publicar que en abril ya vuelve la malaria, ya volvió. O sea, eso fue una especie del rebote del gato muerto. Ya en abril tenés autos 17% abajo, cemento 13% abajo, materiales de la construcción casi 5% abajo. Bueno, en la construcción, Mindlin, que se compró Loma Negra, le compró a los brasileños Loma Negra, a Camargo Correa, lo primero que hizo fue apagar el horno de Olavarría. Dice que está sobreestoqueado de clinker, que es el principio activo para el cemento Portland. Claro, ¿cuándo va a reactivarse la obra pública? No se sabe. Que fue una buena inversión, fue buena, porque más barato que ahora, Loma Negra no va a estar nunca. Ahora, ¿en qué momento vuelve a prenderse ese horno? Una incógnita. El comercio también es un... En fin, no quiero ser redundante y tenemos una charla por delante con un colega, con un periodista, poeta también, a quien creo que vale la pena que escuchemos. Decía que es una catástrofe el consumo. Bueno, es una catástrofe también por el endeudamiento, por la mora que está teniendo en general el consumidor. Este es el mapa de la mora en septiembre de 2024 y en marzo de 2026. Les juro que están todas las provincias. Es el mapa verdadero, no lo hizo ninguna inteligencia artificial. De hecho, lo publicó el Banco Provincia sobre datos del Banco Central. Fíjate lo que es ese dato. En los lugares donde más empleo se destruyó, más creció la mora. Ahí tenés Santa Cruz, por ejemplo, la de los pozos maduros. Ahí aumentó 14% la irregularidad desde que asumió Milei. En Tierra del Fuego subió 13%, en Formosa subió 10%. Son los lugares donde más cae el empleo, donde la gente se endeuda porque, como dijo De Lázari, ese empresario libertario, simpatizante de Milei, estas son deudas con el estómago, son deudas que se toman para comprar la comida, no para hacer un emprendimiento, para arriesgar algo. Bueno, el último dato que publica el Banco Central de febrero nos dice que 2.700.000 personas empeoraron su calificación crediticia. Y este dato también del Banco Central, que es muy elocuente, nos dice que los jóvenes son los que más lo sufren. Mirá, menores de 25 años tienen 40% de mora. O sea, 40% ya entró en un rango de incobrabilidad que hizo que le embarguen la cuenta, que le saquen la tarjeta. Bueno, es algo que coincide también con los registros de desocupación. Son esos segmentos los que más desocupación tienen. El problema es que la mora es parte de un fenómeno generalizado, de ese consumo planchado, ese consumo catatónico. No es algo que le pase a cada uno de los que caen en mora. Eso es lo difícil de entender también cuando le pasa a uno, pero sobre ese sustrato, sobre esa economía tan dañada en la micro, en lo cotidiano, es que se montan los escándalos de corrupción del oficialismo y el hartazgo de la población respecto de esto. La interna, que es francamente a esta altura ya imposible de seguir, que aburre, que harta, lo que esconde es el estallido de casos de corrupción que, bueno, empiezan a revolearse entre unos y otros. Y lo que dice Santiago Caputo es que los corruptos son todos de Carina. Hoy estuvo ahí posando con el presidente en el balcón presidencial. Intentaron dar una imagen de unidad porque estaba Bullrich, después de que no la dejaron pasar al Te Deum. Pero fíjate, acá está el caso de la Agencia de Discapacidad. Ahí vamos a ver qué pasa con los empresarios que están involucrados.
Está Diego Spagnuolo, por supuesto, el titular de la Agencia de Discapacidad durante más de 2 años, pero está también Calvete, que ahora aparece al frente de toda una trama del curro con las ortopedias, con las droguerías. Claro, están los Kovalivker de la Suizo-Argentina, que ahora, por lo que supe, están argumentando ante sus colegas y ante el fiscal y el tribunal que el helvético era otro, que los helvéticos son de un laboratorio suizo, no de la Suizo-Argentina, de Roche, concretamente. Bueno, vamos a ver, por ahora es el emergente de los empresarios que participaron de esta trama. Habrá que ver si consigue limpiar su nombre. El que la tiene más difícil es Manuel Adorni, que, parece que va a ir a indagatoria, ya no es solamente un viaje, solamente un auto, solamente una casa, es un montón de cosas las que no puede explicar. Y también el caso Libra, son todos casos que orbitan en derredor de Karina Milei, de su lado del gobierno, aunque la Agencia de Discapacidad, también forma parte de un programa de salud que ha sido achado por Mario Lugones, hombre de Santiago Caputo. Claro, todo esto configura un escenario muy delicado para la gobernabilidad y ocurre cuando en nuestro país vecino del norte, el Milei del Altiplano enfrenta una rebelión. Ya hace 15 días los bloqueos en las rutas se convirtieron en una exigencia de que renuncie. Debería tomar nota, Milei, de que si bien el pueblo argentino no es tan explosivo como el boliviano, también es tumultuoso y también a veces termina por hartarse.